Estábamos ya en el caso el trabajo virtual, que era, ya, eh, era una otra forma distinta de lo que habíamos visto con las ecuaciones del equilibrio, ¿cierto? Y acá transformamos un problema de equilibrio estático en un problema dinámico, porque hay alguna ventaja. Y la ventaja principal es que no todas las fuerzas hacen trabajo, ahí está. Las fuerzas todas intervienen cuando nosotros establecemos las ecuaciones de equilibrio, el método tradicional. En cambio acá no hacen trabajo las fuerzas que se mueven, pero su dirección es perpendicular al movimiento, no hace trabajo. No hace trabajo las fuerzas que no se mueven, todas intervienen en equilibrio, las que no se mueven, ¿cierto? Ni las que se mueven pero perpendicular al desplazamiento, ¿ya? Eh, Esas no hacen trabajo. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es cero, ¿cierto? Entonces no hacen trabajo, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejercicio, se lo había presentado en la sesión anterior, y este ejercicio era una gata, no hidráulica, sino que una gata mecánica, esa con tornillo, ¿ya? Que soporta una carga Q, se supone que lo que tiene que levantar es el vehículo, ¿no? Y las barras son formadas por barras, ¿cierto? Y una plataforma. Y bien, cuando está el ángulo teta respecto a la horizontal, hay que determinar, ¿cierto?, cuál es la fuerza que hace el husillo. El husillo es el tornillo, ese que está acá, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros, aquí está la plataforma, la parte superior, y acá está la que está al suelo. Este es el husillo, un tornillo, y aquí están las barras. Esta es la parte importante, las barras. Yo le advertí, y aquí está el tornillo, que cuando uno tiene hilo izquierdo y hilo derecho, y acá hay unos dados que son una especie de tuerca, que cuando uno da vuelta a la manivela en el sentido del movimiento de los puntos del reloj, suele subir esto, ¿cierto? Sube. Y cuando lo da en sentido contrario, ¿cierto? Baja. Entonces, cuando este ángulo es 30 grados, piden determinar cuál es la fuerza que está haciendo Lucillo, cuál es la fuerza que tiene que hacer Lucillo. Lógicamente, la función de Lucillo, aquí me complican admitir. Ya. La función de Lucillo es evitar que estas dos tuercas que están acá, ¿cierto? Las tuercas, esta y esta otra, se separen y se caiga esto. Entonces, el husillo empuja esta tuerca para acá y esta empuja, ¿cierto? El husillo empuja esta tuerca para acá, hacia el centro. Entonces, como está hacia el centro, esto no se cae. Habría que agregar que esto igual se puede caer, ¿cierto? Se puede caer, pero eh, el anterior, ahí está. Pero existen otras barras más que le dan la función pantógrafo, ¿ah? Que es el movimiento paralelo, que son estas otras que no están dibujadas para no enredar más el problema, pero sí existen, si no esto se tumbaría hacia un lado, de la izquierda o a la derecha, pero se tumbaría. En cambio este mantiene el paralelismo, ¿ya? Esto que está acá. Por eso se llama pantógrafo esto. Y, y bueno, lo otro que le expliqué en la sesión pasada es que esta tuerca, ¿cierto? Lógicamente no tiene más que el hilo por dentro, pero los extremos tiene un pasador para un lado, un pasador para el otro lado, de manera que tiene estas barras por un lado y barras por el otro lado, de manera que estas son dos barras, estas son dos barras, dos barras y dos barras, y estamos viendo solamente las que están para afuera y falta las que están para el otro lado, ¿cierto? El husillo es uno solo, pero estas son dos barras, estas son dos barras, estas son dos barras y estas son dos barras, ¿ya? Entonces esa es la idea. Cuando está en 30 grados esto, dice cuando para el ángulo teta de 30 grados, no dice el ángulo, ¿eh? Pero
en función del ángulo. Va a 30 grados, ¿cuánto valdrá la fuerza que está soportando Lucillo? Lógicamente que Lucillo empuja para allá este dado, empuja para acá este dado, pero sobre Lucillo una fuerza al revés para allá y para causar que Lucillo esté en tracción. Esa es la idea. ¿Ah? El Lucillo lo que hace es evitar que los dados se abran, ¿cierto? ¿Está bien? Claro. Evitar, porque si esto se aplasta, no existe Lucillo, se cae todo. ¿Ya? Entonces Lucillo está en tracción. Lucillo hace fuerzas para adentro, luego los dados, ¿cierto? Sobre Lucillo hacen fuerzas para afuera. Bien, conocido el largo de las barras, ¿cierto? Nosotros podemos plantear ahora, ¿cierto? ¿Esto está en equilibrio? Sí, está en equilibrio, no se cae, ¿cierto? Y a todo esto por el roce que existe no se cae, el roce que existe en los flancos del hilo, tal como vimos en el caso del roce, ¿ya? Entonces veamos cuáles son las fuerzas que intervienen aquí y cuántos se mueven. Aquí tenemos nosotros las fuerzas. Nosotros queremos conocer cuál es la fuerza que hace Lucillo. Lo que hacemos nosotros, sacamos Lucillo. Sacamos Lucillo y lo representamos por la fuerza. Al sacar el Lucillo, que es lo del diagrama corporal, reemplazar el Lucillo, porque lo que hace, el Lucillo solamente hace una cosa, por el flanco derecho, ¿cierto? Está empujando esto para allá y por el flanco izquierdo está empujando para la derecha. Que las dos fuerzas son iguales, porque el Lucillo a su vez está en equilibrio, por lo tanto tienen que ser iguales las fuerzas axiales. Y esa es la fuerza que nos preguntan, la fuerza T. ¿Qué otra fuerza más hay? La primera que hay, ¿cierto? Es la fuerza de lo que está soportando acá arriba. Y la otra fuerza es la fuerza, la normal, que es la que hace el piso, ¿cierto? Y no hay más fuerza en todo este sistema. Ahora, sabemos que la fuerza Q, ¿cierto? En un desplazamiento angular positivo va a subir. Se desplaza, por lo tanto hace trabajo. Y debe ser negativo el trabajo, ¿cierto? Que la fuerza es para abajo y el desplazamiento va a ser para arriba. Cuando nosotros le damos vuelta a Lucillo, esto va, ¿cierto? Va a subir. ¿Y qué es lo que pasa con el Lucillo? El Lucillo, ¿cierto? Empuja para allá a la tuerca, ¿cierto? En forma negativa, a la izquierda, ¿cierto? Y por otro lado, si lo atendemos, cómo se mueve la barrita esta, con un ángulo positivo, ¿cierto? Es para allá, contra el punto del reloj, va a ser desde aquí hasta acá. ¿Qué significa eso? Que se mueve positivamente en forma vertical, pero ese desplazamiento vertical de la fuerza, la fuerza es horizontal, el desplazamiento es vertical, no hace trabajo. Pero el desplazamiento horizontal que tiene de aquí, el punto donde está la flecha, hasta acá, ese es un desplazamiento negativo. Fuerza negativa, desplazamiento negativo, trabajo positivo, ¿cierto? Trabajo positivo, porque punto a punto. Bueno, y lo mismo pasa acá. Esta fuerza es positiva, el desplazamiento va a ser positivo, el trabajo que hace es positivo. Entonces es dos veces el trabajo que haga esto, el trabajo que hace el Lucillo. Así de simple, ¿ya? Y lo otro, ¿cuánto se desplaza? Este cero, ¿cierto? Porque está igual que en este punto, no se desplaza esto. Este otro sí. Y convengamos que verticalmente esta plataforma se desplaza dos veces lo que se desplaza, ¿cierto? La barrita aquí en este punto. La barrita sube ese tanto, ¿cierto? Y lo que sube esto es dos veces esto, ¿cierto? Porque es lo mismo que ocurre simétricamente con esta otra barra. Por lo tanto, lo que se mueve verticalmente esto es dos veces lo que se mueve verticalmente el Lucillo. Teniendo eso, entonces nosotros podemos empezar a plantear, ¿cierto? Lo que sabemos del trabajo virtual. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el trabajo virtual efectuado por todas las fuerzas debe ser igual a cero si está en equilibrio. ¿Ah? Y eso va a ser el trabajo que hace la fuerza Q, el trabajo que hace la fuerza normal y dos veces el trabajo que hace el Lucillo. ¿Ah? Ahí está, el trabajo virtual. Hipotéticamente lo movemos y claro que se puede hacer, ¿cierto? Eso dice que es posible que ocurra. Pero acá está en equilibrio, va a ser un desplazamiento y para que nos resulte relacionado con signos, ¿cierto? Las fuerzas con el desplazamiento, definimos entonces, ¿cierto?
tal como sabemos, esto va a ser nuestra distancia X, partiendo del origen, ¿cierto? ¿Dónde está el origen del sistema? Que encuentre el puntero que se me pierde. Ahí está. Entonces, si nosotros decimos esto es L y fijamos aquí el 0, ¿cierto? Este va a ser el ángulo θ, desde aquí hasta acá, el ángulo θ, tal como mostré en la lámina anterior. Y un desplazamiento virtual infinitesimal va a ser ese, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros diríamos que si el X es igual a L por coseno θ, ¿cierto? El trabajo que hace, tendríamos que X igual a L coseno θ, e Y es igual a L seno θ. Por lo tanto, teniendo, ¿cierto? Ahí tenemos que el trabajo que hace la fuerza Q, que es negativa, el desplazamiento va a ser Y hacia arriba, es positivo, el delta Y. El trabajo que hace la fuerza normal es la fuerza normal multiplicado por el desplazamiento, que es 0, por lo tanto, va a ser 0. El trabajo que hace el usillo, ¿cierto? Es que cada fuerza T es menos T, ¿cierto? Multiplicado por delta XT. Entonces, habiendo definido cuánto vale X y habiendo definido cuánto vale Y, nosotros podemos decir, ¿cierto?, que es igual a L coseno θ, ¿sí? Se ve inmediatamente, y podemos decir que Y es igual a L seno θ, esto que está aquí, esta distancia, de aquí hasta acá. Por lo tanto, ¿cierto?, el delta X, el dx ya sabemos que es menos L seno θ de θ. Por lo tanto, si el desplazamiento virtual va a ser delta θ, tendríamos que el delta X va a ser menos L seno θ por delta θ. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en Y? Sabemos que Y es igual a L seno θ, ¿cierto? Por lo tanto, el Y sub Q es 2L seno θ, 2 veces L seno θ, ¿cierto? Hasta acá esto es L seno θ, pero el otro desde aquí hasta acá es otra vez L seno θ. Por lo tanto, ¿cierto? El Y sub Q es 2 veces L seno θ, y el delta Y sub Q entonces es igual a la derivada de esto, es 2L coseno θ delta θ. ¿Ya? Entonces ya tenemos los desplazamientos y podemos multiplicar por la fuerza simplemente para saber los trabajos. ¿Ya? Que diríamos que el trabajo virtual efectuado por todas las fuerzas durante ese desplazamiento virtual infinitesimal debe ser igual a 0 si el cuerpo está en equilibrio, y esto es igual a el trabajo que hace esto, menos Q por el delta Y sub Q por 2L coseno θ delta θ, ahí está, 2L coseno θ delta θ, ¿cierto? Y este es 0, el desplazamiento es 0, por lo tanto el trabajo es 0, y este, ¿cierto?, va a ser 2 veces, ¿cierto?, 2 veces T, que es negativo, ¿cierto?, sí, es negativo, y por delta X sub T, delta X, que también es negativo, menos L seno de θ delta θ. Y no hay más. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque este hace trabajo y este otro hace trabajo de igual manera, con el mismo signo. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos todo, ¿cierto? Porque podríamos aquí, algo que no le gusta a los matemáticos, esto es igual a 0, podemos dividir por el delta θ, ¿cierto? Y también podemos dividir por L. Y nos queda entonces que la tensión T por seno de θ, ¿cierto?, va a ser igual a Q por coseno θ. Entonces aquí está fácil. Si nosotros llegamos y ¿cierto? Dividimos por coseno θ, nos queda que finalmente va a ser igual, perdón, dividimos por seno θ. Nos queda que t va a ser igual a Q, ¿cierto? Coseno θ digo por seno θ, eso es 1 partido por tangente θ, o igual dicho que es Q cotangente θ. Y ahí está. Entonces, si nos preguntan para 30 grados, la fuerza que hace el usillo es Q partido por cotangente θ. O si lo miramos como Q partido por tangente θ, podríamos incluso evaluar, a medida que el ángulo
teta crece, crece la tangente, por lo tanto se achica la fuerza. Cuando la tangente de teta, ¿cierto? Es igual a, ¿está bien? Sí. Cuando es para 90 grados, ¿cierto? Es el seno igual que la tangente, ¿cierto? ¿Está bien? No, la tangente tiende a 90 grados, tiende a infinito, por lo tanto esto es cero. Pero eso no existe porque físicamente no es posible que esta cuestión llegue a los 90 grados, ¿ya? Físicamente no pueden quedar todo esto en línea porque ya aquí están separados, así que nunca hacen 90 grados. Y también podríamos decir que cuando el ángulo es pequeño, eh, esto que está acá, ¿cierto? Se hace, estamos dividiendo, ¿cierto? Por una tangente de un ángulo muy pequeño, a medida que esto se achica, se achica, se achica y tiende a cero, y esto tiende a infinito. O sea que no podríamos partir levantando el vehículo, ¿cierto? Con esta barra horizontal. Efectivamente no se puede. Pero tampoco físicamente es posible que porque nunca va a quedar esto horizontal. Por el espesor, en fin, por la forma en que está el bolsillo, nunca va a quedar todo esto en una línea recta. Por lo tanto, no vamos a tener una fuerza infinitamente grande que hacer. Tampoco vamos a hacer una cero. Los dos extremos físicamente no se puede lograr. Lo que sí está claro, cuando nosotros partimos con un ángulo muy pequeño, la fuerza es grande, por lo tanto, lo que hay que hacer, el momento con la manivela que está acá, también va a ser grande. En cambio, cuando a medida que levantamos el vehículo, ¿cierto? La fuerza va siendo más chica. Aumenta el ángulo, ¿cierto? Y se hace más chica la fuerza. Es algo que lo hemos podido, algunos que han accionado alguna vez una gata mecánica, se han dado cuenta que efectivamente es así. ¿Ah? Ahí está, pues ahí tenemos un problema simple que lo podemos resolver mediante este método. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿No? Seguimos entonces. ¿Ah? Tenemos que también se puede determinar posiciones de equilibrio. ¿Ah? El principio de los trabajos virtuales. Podemos determinar posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo está en equilibrio y ahí producimos el desplazamiento virtual infinitesimal, ¿cierto? Los trabajos que ejecutan todas las fuerzas, sabemos que tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar la posición de equilibrio. ¿Ah? Eso es lo que nos viene acá, determinar el ángulo θ de equilibrio, ¿cierto? Si el resorte de constante K está sin tensión para θ igual a 90 grados en este caso. Tenemos acá dos barras que son sin peso a todo esto, no tienen peso. Tienen una carga Q colgando acá, y aquí aplasta un resorte y dice que la tensión del resorte es cero cuando A coincide con C. Debe decir que esta barra es absolutamente vertical, luego esta otra también es vertical. Y en ese momento, cuando está todo vertical hacia arriba, así, la tensión del resorte es cero. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Por efecto del peso, ¿cierto? Esto va a tratar de abrir, de cerrarse este ángulo, ¿cierto? Y de quedar, mientras más pesado esto, más va a bajar esto, más chico va a ser el ángulo y más se va a comprimir el resorte, ¿ya? Entonces nosotros diríamos que el resorte está empujando hacia allá, ¿cierto? Hacia la izquierda, hacia allá está haciendo la fuerza del resorte. Entonces diríamos que los únicos dos que hacen trabajo acá son la fuerza Q, ¿cierto? La fuerza Q la fuerza Q es para abajo, y el desplazamiento virtual infinitesimal positivo, si lo expresamos matemáticamente, esto va a ser hacia allá, va a ser para arriba esto, horizontalmente también se mueve, pero con la fuerza es vertical, ese desplazamiento horizontal de la fuerza no hay trabajo allí.
¿cierto? Tampoco hace trabajo las fuerzas que hace nada, que hay una componente horizontal y una vertical. Solamente hace trabajo esta fuerza Q, ¿cierto? Y el resorte. Nosotros tenemos que esto, lógicamente, hay una posición de equilibrio, pero para una posición cualquiera podemos definirlo y sobre esa posición, que ya está haciendo fuerza, producimos un desplazamiento virtual infinitesimal. Tal como está visto acá, ¿cierto? Es una posición cualquiera, ¿cierto? Por lo tanto, un ángulo cualquiera, ¿cierto? El que va a adquirir. Y tenemos que entonces, si el resorte tiene cero tensión aquí, todo esto se comprimió el resorte de aquí hasta acá, ya sabemos, ¿cierto? Que si se conoce la constante K del resorte, ¿cierto? O claro, efectivamente vamos a poder averiguar, ¿cierto? En qué ángulo se produce el equilibrio, posición de equilibrio, porque esto se va a empezar a cerrar hasta que se detiene. Entonces definamos entonces los trabajos. Si a esto le llamamos el Y sub Q, y este es el X del resorte, ¿cierto? Podríamos decir, mire, el Y sub Q, este, es igual a L, el largo de la barra, multiplicado por el seno de teta cualquiera, no teta en equilibrio, sino que en teta cualquiera, ¿no? Sí, y eso es. Y sabemos que el X sub K, tenemos que el X sub K va a ser igual a dos veces L coseno teta, ¿cierto? Porque este es L, esto es L coseno teta, y esto es dos veces L coseno teta. Por lo tanto, ya tendríamos, ¿cierto?, cuánto vale lo que se mueve, la fuerza Q, y lo que se mueve, la fuerza T. Si ustedes se fijan, ahí está, el resorte está empujando para allá, ¿eh? Y acá hay una fuerza B sub Y, C sub Y, ¿cierto? Pero que está hacia arriba, y esta se mueve, claro que se mueve, ¿cierto?, hacia acá, con un desplazamiento positivo virtual, pero es perpendicular, así que no hace trabajo. No hace trabajo ni las dos componentes de la fuerza a su X y a su Y, ni la componente vertical de la fuerza aquí en C, ¿eh? Solamente hace trabajo el peso, Q, y la tensión del resorte. Eso es. Entonces nosotros podríamos definir, ¿cierto?, que ahí están los dos que hacen trabajo, que es la fuerza Q y la fuerza, ya están marcados acá arriba, ¿cierto? Y la fuerza de resorte, ¿ya? Entonces diríamos que el delta, el trabajo que hace la fuerza a su X, ¿cierto? ¿Cierto? Es igual que la fuerza, el trabajo que hace la fuerza a su Y, igual que el trabajo que hace la fuerza B sub Y, igual a cero. Esas no hacen trabajo porque estas dos no se mueven y esta se mueve pero perpendicular al desplazamiento. No hacen trabajo, ¿ah? Quedan haciendo trabajo solamente Q y la tensión del resorte, la fuerza del resorte, ¿eh? Entonces en eso nosotros podríamos, claro, son perpendiculares a los desplazamientos. Y diríamos entonces que el trabajo que hace la fuerza Q va a ser igual a menos Q, que es negativo porque Q es para abajo, ¿cierto? Multiplicado por delta Y sub Q. Y como el Y sub Q es igual a L por seno de teta, ¿cierto? Podemos sacar cuánto vale el delta Y sub Q. Por otro lado, el trabajo que hace la tensión del resorte, la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es negativa, o sea, a la izquierda es T, y por el trabajo es negativa, por eso menos T. Por el desplazamiento delta X, que si ustedes se fijan, también va a ser negativo, ¿eh? ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. La fuerza T es K por X sub T, porque sabemos que está en cero cuando está en esta posición, el punto C, y estos son 90 grados, ¿eh? Por lo tanto, ¿cierto? Todo este desplazamiento de aquí hasta acá, ¿cierto? Es X sub T. Pero esto, ¿cierto? Es la tensión, la pura fuerza. Y la fuerza hay que multiplicarla, ¿cierto?, por el desplazamiento para el trabajo. Por lo tanto, ya definido la distancia X de T e Y de Q, ¿cierto? Nosotros podemos derivarlo y diríamos que el X sub T
es igual a 2L coseno teta, por lo tanto, ¿cierto? Y el Y sub Q es igual a L seno teta. Esto nos dice que el delta X sub T, derivándolo, ¿cierto? El igual a 2 es igual a menos, ¿cierto? Porque la derivada de coseno es menos seno, menos 2L seno teta delta teta. El Y sub Q a su vez, ¿cierto? Va a ser igual a, el delta Y sub Q es igual a L coseno teta por delta teta. Entonces lo reemplazamos en estos términos que están acá, ¿cierto? El Y sub Q y el delta X, ¿cierto? Sub T, ¿cierto? Y nos queda negativo, con negativo va a dar positivo. ¿Y cómo nos queda finalmente entonces el delta W, el trabajo que hacen todas las fuerzas, las otras en cero, ya lo vimos acá, debe ser igual a, ¿y por qué cero? Porque está en equilibrio. Durante el equilibrio, ¿cierto? El trabajo va a ser, que hacen las fuerzas externas igual a cero. Entonces nos queda aquí, menos Q, si el Q es negativo, multiplicado por el X sub T, que es positivo, L coseno teta, ¿cierto? Por delta teta, y multiplicado, ¿cierto? Menos K por, primero la tensión, K por X, K por X es K por 2L coseno teta, y esto multiplicado por el delta que está acá. Menos 2L seno teta de equilibrio, ya es porque es igual a 0, ya no es cualquier ángulo teta de equilibrio, aquí también, ¿cierto? Por delta teta. Si esto es igual a 0, podemos dividir lo que no le gusta a los matemáticos por delta teta, y lo que nos queda, también podemos dividir por L, ¿cierto? Se da un L. ¿Y qué es lo que nos queda finalmente, ¿cierto? Nos queda, podemos sacar factor común, coseno de teta de equilibrio, ¿cierto? Y nos queda que es menos Q más K por L seno teta. Si esto es igual a 0, ya habiendo sacado factor común coseno de teta de equilibrio, podríamos decir que hay dos posibilidades, que coseno de teta de equilibrio sea igual a 0 y la otra que el paréntesis este sea igual a 0. O sea, vamos a tener dos soluciones por lo menos, por lo menos. Entonces, la primera solución es que el coseno de teta de equilibrio sea igual a 0. Y si el coseno de teta de equilibrio es igual a 0, tendríamos que coseno de teta de equilibrio sub 1, o sea, perdón, el teta de equilibrio sub 1 es igual a pi medio, 90 grados. Efectivamente, ¿cierto? Esto va a estar en equilibrio cuando esté total y absolutamente vertical aquí. ¿Ya? Equilibrio. Equilibrio inestable, sí, pero equilibrio al fin y al cabo. ¿Eh? ¿Cierto? Ahora, también si el coseno, ¿cierto?, del teta de equilibrio sub 1 igual a 0, nosotros podríamos decir que el teta, ¿cierto?, también se produce que es igual a 0 para menos 90 grados, ¿cierto? ¿Qué significa menos 90 grados? ¿Qué significa que los 90 grados son para abajo, para allá? O sea que este punto se encuentra verticalmente para abajo aquí, esa es la otra posición de teta de equilibrio. ¿Ya? Claro, esto podría pasar para el otro lado, ¿cierto? Y este punto da la vuelta, llega hasta acá abajo, y esto se llega a juntar allá. Entonces no está arriba, sino que está para abajo, y queda colgando la carga Q efectivamente también. O sea que para esta solución, para coseno teta equilibrio sub 1 es igual a 0, tenemos que las dos soluciones, una puede ser que teta de equilibrio sub 1 igual a más 90 grados, y la otra teta de equilibrio sub 2 es menos 90 grados. Con esto haciendo el coseno igual a 0. La otra solución, ¿cierto? Puede ser pi medio o puede ser menos pi medio también, ¿cierto? Y la otra, que el paréntesis sea igual a 0, ¿cierto? O sea, las dos posibilidades, que esto sea igual a 0 o esto igual a 0. Si esto es igual a 0, nosotros tendríamos, ¿cierto?, que el seno de teta de equilibrio, ¿cierto?, sub 3, ya sería eso, aquí dice sub 2 porque faltó la otra solución, que teta de equilibrio sub 2 igual a menos pi medio, sería entonces que es igual a arco seno de Q partido por KL. ¿Ya? Esa sería la otra solución, que es más o menos lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Entonces nosotros, para un valor de Q conocido, para una constante de K conocido y un largo L conocido, podemos encontrar entonces las tres posiciones de equilibrio. ¿Ya? Este es un problema relativamente sencillo, jóvenes. No sé si hay alguna consulta.
Pero aquí ustedes ven que la ventaja, ¿cuál es? La ventaja es que en un equilibrio en general mecánico, estableciendo las ecuaciones de equilibrio, qué sé yo, tendríamos que hay más fuerzas que entran, que aquí no las hemos considerado, porque no hacen trabajo. Las dos componentes de la fuerza no van a intervenir porque no hacen trabajo, ¿cierto? No se mueven, la fuerza está ahí quieta, y tampoco la componente vertical en C, que aquí está anotado como V sub Y, tampoco hace trabajo, porque si bien es cierto se mueve, el desplazamiento es perpendicular a la fuerza, por lo tanto, el trabajo que hace, cierto, que es multiplicado por el coseno del ángulo, coseno de pi medio, igual a 0. No hace trabajo. Y esa es la gran ventaja, ¿cierto? Que no siempre está. De repente ustedes se pueden encontrar con problemas que son bastante complicados. Y suelen decir, oye, ¿dónde está la ventaja de hacerlo así? Es práctica nomás, ¿cierto? Es cuestión de encontrar el camino más sencillo. ¿Eh? El más corto siempre va a ser más elegante y con menos posibilidad de equivocarse. ¿Eh? Ahí vamos a determinar. Ahora podemos determinar también posiciones de equilibrio en otro caso. Es interesante porque esto es lo que se llama de 2 grados de libertad. Tenemos posición de para 2 grados de libertad. Entonces conocemos acá los largos de las barras, ¿cierto? Y los pesos, lógicamente, y se aplica una fuerza F horizontal, ahí está, ¿cierto? Y determina los ángulos θ sub 1 de equilibrio y θ sub 2 de equilibrio. ¿Eh? Estos dos ángulos, este y este. ¿Ya? Y son 2 grados de libertad porque para determinar la posición de esto necesitamos por lo menos dos ecuaciones. ¿Eh? Pero aquí no nos piden la posición, sino que nos interesan los ángulos. Y si ustedes miran esto con detención, son 2 barras. Esta barra tiene su peso y largo L de AB, y esta barra también tiene su peso y tiene largo BC, y aquí se aplica una fuerza horizontal F, y aquí también hay una fuerza en A, ¿cierto? Una componente vertical y una horizontal, pero como no se van a desplazar, sabemos que no van a hacer trabajo. Entonces aquí está claro que las fuerzas que hacen trabajo es F, el peso de G sub BC y el peso de AB. ¿Había una pregunta? ¿Sí? Parece que no. Ya, pues entonces ahora acá nosotros tendríamos que empezar ¿cierto? Si son las únicas que hacen trabajo, podemos definir entonces las posiciones. Cuando nosotros tiramos acá con la fuerza F, tiramos con la fuerza F, lo que va a ocurrir es que este ángulo se va a abrir y este también se va a abrir y se va a quedar detenido en una cierta posición. Pero fíjense que esta barra que está aquí puede estar fijo esto, y este ángulo θ sub 2 no depende de esto. Esto puede moverse para cualquier parte, pero siempre va a depender del largo de G y de F, no hay más, porque esto, ¿cierto? Para este ángulo, ¿cierto? Este punto puede estar más arriba, más abajo, no importa, para esta posición de equilibrio. Por lo tanto, nosotros podríamos analizarlo separadamente. Podríamos decir, si no importa esto, que esté más arriba, más abajo, no importa. Para la posición de equilibrio, esto importan 3 cosas. F, el peso y el largo de esto. Entonces, esto podría estar eventualmente fijo, ¿cierto? Con un pasado liso, pero fijo a un muro. Y lo podemos tratar así, ¿ya? Para definir la posición del punto C, ¿cierto? Se requiere 2 ecuaciones independientes, pero para definir el ángulo θ sub 2 no se requiere conocer la posición del punto B. Puede estar más arriba, más abajo, a la izquierda, a la derecha. La posición que adopte la barra BC no tiene nada que ver con dónde está el punto B. Entonces, podemos llegar y considerar como que B no se mueve, y lo analizamos de esa manera. ¿Ah? Efectivamente existen las fuerzas en B, las componentes de sub X y de sub Y, aquí está el peso y aquí está la fuerza F. Por lo tanto, nosotros podemos definir la posición esta, podemos definir el Y sub 2, y podemos, porque lo que interesa es cuánto se mueve en Y, ¿cierto?
la posición esta. ¿Y cuánto se mueve la fuerza en dirección X? ¿Cierto? Esta no interesa porque, tal como hemos dicho, ¿cierto? Si está fijo, esto no se va a mover, no hace trabajo. Entonces definimos para un desplazamiento angular positivo, siempre hay que hacerlo así para el caso matemáticamente, no equivocarnos con los signos. Entonces, para ya hacer un desplazamiento angular positivo, ahí tendríamos lo que se mueve la fuerza F, ¿cierto? Y acá tendríamos lo que se mueve, ¿cierto? Aquí nos alcanza a ver bien la fuerza Y desde aquí hasta allá. Nos damos cuenta que es un trabajo negativo, ¿cierto? Porque mientras la fuerza es negativa, el desplazamiento va a ser positivo, el trabajo es negativo. Y esta otra, la fuerza es positiva, es hacia la derecha, el desplazamiento va a ser para un ángulo positivo, va a ser desde aquí hasta acá, va a ser positiva, no, sí, va a ser positivo, va a ser trabajo positivo. Lo hacemos entonces, y diríamos entonces que Y sub 2 es igual a menos. ¿Por qué menos? Porque si decimos que este es el punto que estamos tomando como origen, para allá está el X, para allá está Y, por lo tanto esta posición es menos. Es menos L2 medio, porque es como una barra homogénea, el peso está en la mitad, L2 medio, ¿cierto? Por coseno de teta sub 2. Si este es teta sub 2, ¿cierto? Este es coseno de teta sub 2. Ahí está el Y sub 2. Por lo tanto, el delta Y sub 2, que es el que nos interesa, ¿eh? Va a ser igual a, noten que aquí hacemos que el diferencial, ¿cierto? El dx2 va a ser, 2dy2 va a ser igual al delta y2, porque se mueven de la misma manera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser, ¿cierto? Claro, va a ser L2, ¿cierto? La derivada de esto es negativo, menos, ¿cierto? Es L2 medio por seno, ¿cierto? De teta sub 2, porque este era teta sub 2, por delta teta sub 2. ¿Ah? Y análogamente, ¿cierto? El X sub 2 que nos interesa para la fuerza F es igual a L por seno de teta sub 2, ¿cierto? Esto que está aquí, de aquí hasta acá, ¿cierto? Es L, ¿cierto? Por seno de teta sub 2. De manera que la derivada va a ser igual al delta X sub 2, ¿cierto? Es igual a L coseno teta sub delta teta sub 2. Entonces podríamos anotar los trabajos. Porque el trabajo está en equilibrio, la suma de los trabajos virtuales va a ser igual a 0 y va a ser igual entonces a F, que es positivo, por lo que se desplaza a F, que lo hemos sacado derivando, es L, ¿cierto? Es L2 coseno de teta sub 2 por delta teta sub 2, y aquí sería el G sub BC, este es G es negativo para abajo, y el desplazamiento es positivo, ¿cierto? Es para arriba. ¿Está bien? Sí, aquí está malo, porque la derivada de coseno es menos, y con este menos más, ¿se fijan? Ahí hay un error, ¿ya? Entonces esto nos da finalmente negativo, porque la fuerza es la negativa, el desplazamiento ese es positivo, ¿ya? Finalmente da negativo, igual que eso estaría bien, pero al revés el signo, el G sub BC, que es negativo, y el otro es positivo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que es F por L sub 2, por coseno de teta sub, hemos dividido por el delta teta sub 2, también se puede haber dividido por L sub 2, y el menos G de BC por L sub 2 medio seno de teta sub 2. Por lo tanto, ¿cierto? Diríamos que tangente de teta sub 2 es igual a 2F, ¿cierto? Partido por G de BC. Ese es el ángulo de arco tangente. Y tendríamos entonces la posición de esto, ¿cierto? ¿Cuál sería la posición que toma esta barra? El ángulo de teta sub 2. Es arco tangente de 2F partido por el peso de BC. Y ahora pasamos al otro.
Pero al hacer el diagrama cuerpo libre de esto, ¿cierto? Tenemos que la fuerza que hace aquí, en este pasador, que hace esta barra, tiene dos componentes. Uno va a ser B sub X, contrario a este, acción y reacción, y la otra es B sub Y, que es para abajo. Pero nos damos cuenta que B sub X debe ser igual a F, y B sub Y debe ser igual a G sub BC. Por lo tanto, tendríamos las dos componentes acá, y nos vamos inmediatamente al diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Que B sub X, ¿cierto?, es igual a F, y B sub Y igual a G de BC. Por lo tanto, ¿cierto?, acá tendríamos esto. Ahí está la barra, una posición de equilibrio desconocida. Tenemos aquí están las fuerzas, las reacciones que están en A sub X y A sub Y. Y aquí está la fuerza, ¿cierto?, que hace la otra barra, que es igual a B sub X para acá, tercera ley de Newton, y B sub Y para abajo. Ya conocía, B sub X igual a F y B sub Y es igual a G de BC. Por lo tanto, este igual que el otro, definimos las posiciones Y sub 1, que va a ser negativa, ¿cierto?, para abajo, y definimos la posición Y, también negativo, del punto que la fuerza esta se va a desplazar, ¿cierto?, en un desplazamiento angular, virtual, infinitesimal, positivo, se va a desplazar, ¿cierto?, verticalmente hacia arriba, cuando desde este punto a este punto, hacia arriba, y la fuerza es negativa, y el trabajo va a ser negativo, y esta otra se trajo positivo, porque la fuerza es positiva, que es igual a F, y el desplazamiento en X también es positivo. En Y no interesa porque es cero, porque esta es horizontal y el desplazamiento sería vertical, que también existe, pero el trabajo que hace es cero. Y el peso está aquí, esto es una fuerza negativa, pero solamente interesa en Y esto se va a mover así, ¿cierto? Así va a ser positivo el delta Y sub 1, por lo tanto el trabajo va a ser negativo. Y lo escribimos entonces, ¿cierto? Una vez que decimos que X sub B es igual a L sub 1, desde A hasta B, L sub 1, por seno de teta sub 1, y que Y sub B, ¿cierto?, que nos interesa para el B sub Y, es igual a menos L1, ¿cierto?, por coseno de teta sub 1, menos porque recuerden que el ángulo es para acá abajo, esto es 0, esto es X, esto es Y, el ángulo es para acá, ¿cierto? Esta posición Y también es negativa, por lo tanto nos queda que Y sub B es menos L1 coseno de teta sub 1. ¿Ah? Y tendríamos que las posiciones, ¿cierto?, Y sub 1 es igual a menos L sub 1 medio, ¿cierto?, por eso para esto que está aquí, que es donde está el peso, esta es la mitad del otro, ¿cierto? Por lo tanto, L sub 1 medio por coseno de teta sub 1 y también negativo. Y diríamos que el X sub B, el único que nos va a interesar ahí, es igual a L1 por coseno de teta sub 1 por delta teta sub 1, ¿está bien? El X es L1, el delta, ¿ah? Porque está arriba cuánto vale el valor de el seno de teta, y el delta es igual a L1, la derivada de esto es coseno de teta sub 1 por delta teta sub 1. La derivada del otro, de esto que está acá, ¿cierto?, es igual a negativo, y con negativo a positivo, L1 seno de teta sub 1 por delta teta sub 1. Y la derivada de esto, ¿cierto?, es igual a delta Y sub 1, es igual a negativo, con negativo a positivo, L sub 1 medio por seno teta sub 1 y delta teta sub 1. Tenemos todos los ingredientes, entonces vamos con los trabajos. Sabemos que los trabajos que hace A sub X y A sub Y igual a 0, porque no se mueve, ¿cierto? Lo mismo que el trabajo que hace durante el desplazamiento horizontal, la fuerza peso, tampoco, es 0, ¿cierto?, porque son 90 grados. El trabajo que hace verticalmente la fuerza de sub X es 0, y el trabajo horizontal que hace la fuerza B sub Y también es 0. Entonces, solamente nos queda el trabajo que hace verticalmente esta fuerza, el trabajo que hace verticalmente esta fuerza y el trabajo horizontalmente que hace esta fuerza. ¿Y cómo nos queda? El delta W, entonces, si el cuerpo está en equilibrio, debe ser igual a 0, ¿cierto? La suma de todos tiene que ser igual a 0. Entonces nos queda B sub X
es positivo, es para la derecha, está bien, multiplicado por delta x sub b. Menos, ¿por qué menos? Porque b sub y es para abajo, es negativo, por el delta y sub b. Y menos, ¿por qué menos? Porque el peso va para abajo, ¿cierto? Por lo tanto, es negativo. Y sub 1 por aquí, por delta y sub 1. Como ya hemos calculado los x, delta x y delta y del centro y también del punto B, podemos entonces anotar los trabajos jóvenes reemplazándolo acá y nos queda ¿qué? 0, porque está en equilibrio, y ya si está en equilibrio, el ángulo no es cualquiera, es teta de equilibrio. Entonces nos queda, ¿cierto? F sub 1 por, ¿cierto? B sub F sub 1 por el delta X, ¿cierto? El delta X aquí, de B, aquí está, L1 coseno de teta sub 1 de equilibrio, delta, ahí está. F por L1 coseno de teta sub 1 que por delta teta sub 1. Es el trabajo que hace la fuerza F solamente horizontalmente, esta que está aquí. Menos el trabajo que hace el peso que está ahí abajo, ¿cierto? Y ese trabajo es menos G de BC, va para abajo, ¿cierto? Ahí está. BC es la fuerza esta que está acá, B sub Y. Esta que está aquí es igual a BC y es menos. Por delta Y sub B, por delta Y sub B, ¿cierto? Que es igual a L1, seno de teta sub 1 de equilibrio por delta teta sub 1. L1 seno de teta por delta teta sub 1. Y finalmente, ¿cierto? El peso que hace el G sub AB, ¿cierto? Que es negativo porque abajo, multiplicado por el delta sub 1, que es L1 medio seno de teta sub 1 por delta de equilibrio, delta teta sub 1, que es lo que está acá. Aquí están los trabajos que hace la fuerza F durante su desplazamiento horizontal nomás. Aquí está el trabajo que hace la fuerza peso durante este desplazamiento vertical. Y aquí está lo que hace, ¿cierto? El peso de la barra AB durante, o G1 si ustedes quieren, durante el desplazamiento vertical. Y la suma de todo esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto, dividimos por delta teta sub 1, ¿cierto? Y enseguida nos queda, y dividimos por L sub 1, que está aquí, acá y acá, ¿cierto? Y nos queda esta expresión, que es igual a 0. Por lo tanto, si ustedes se fijan, acá está coseno de teta sub 1 de equilibrio y acá está seno de teta sub 1 de equilibrio. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, quizás factorizamos, ¿cierto?, entre estos dos, lo que se puede hacer entonces es llegar y dividir por coseno y nos queda tangente. Entonces, tangente de teta sub 1, aquí lo que va a ser igual, va a ser igual a F, ¿cierto? Partido por G de BC, G sub 2, menos G de AB medios, G sub 1 medio. Y eso es el resultado final, ¿cierto? Tangente va a ser igual a F partido por G de BC, G sub 2, más, ¿cierto? G de AB medio, que es G sub 1. Y esa es la tangente, así hemos encontrado, jóvenes, los ángulos, solamente los ángulos, ¿cierto?, de equilibrio para las dos barras. Cuando estas dos barras de largo conocido y de peso conocido se le aplica la fuerza horizontal F. ¿Ya? Y así somos capaces de resolver un problema que es de 2 grados de libertad. ¿Ya? Consulta, jóvenes. ¿No hay consultas? No, profe, por mi parte no. Ya, ok. Gracias, Luis. Bueno, en realidad esto es metódico, no más jóvenes. Los que son matemáticos les gusta mucho. De repente son muy matemáticas. Hay de repente problemas bien complejos, pero todos son las complicaciones matemáticas. Es solamente matemático. Hay que definir bien, hay que ser cuidadoso con los sentidos. Si ustedes se dieron cuenta en el problema que hicimos de la gata mecánica, hay que ser cuidadoso. Mire, el ángulo, tal como nos enseñaron los matemáticos, ¿cierto? Que la derivada, que son cambios infinitesimales que representan a nuestros movimientos virtuales.
¿Por qué se hace así con la derivada? Porque no entrega inmediatamente el signo. No entrega, esto se achica, no, esto se agranda, ya, crece, ya, ok. Y por lo tanto hay que tomar el movimiento, ¿cierto? Tiene que ser el movimiento en el sentido contrario, punto del reloj, que tomen los elementos infinitesimalmente, ¿no? Para que, y también con las coordenadas y lógicamente los signos, la fuerza, que es más fácil eso, ¿no? Y con eso nos entrega entonces sin problemas, ¿cierto? Los ángulos que tiene, ¿no? Los ángulos, posiciones de equilibrio, ¿ya? Ahora, por parte de esto mismo, es lo que es la energía potencial. La ventaja que tiene la energía potencial, que además de poder determinar posiciones de equilibrio, nos entrega algo interesantísimo, que es la única forma de determinar la condición de estabilidad del equilibrio. Ustedes saben que pueden, y algunos lo han hecho, ¿cierto? Han agarrado la escoba y la han colocado con las ramas hacia arriba. Rama era antiguamente cuando se hacían de curagüilla, la escoba, ¿no? Ya que casi no existen. Y si la hacen para arriba, ustedes podían equilibrarla con la mano, pero les costaba bastante, tenían que moverse así, ¿cierto? Para que no se cayera. O sea que el equilibrio ese era un equilibrio sumamente inestable. Pero si agarraban la escoba hacia abajo, ¿cierto? Y la movían de su posición de equilibrio, se restablecía el equilibrio, o sea, el equilibrio estable. Y la otra es que si tomaban la escoba justo en el centro de gravedad, pucha, cualquiera que fuera la posición, se iba a quedar quieto, indiferente. Entonces, la única manera de nosotros ver la calidad del equilibrio, ¿cierto? Es utilizando esto que vamos a ver ahora, que es la energía potencial. La energía potencial gravitatoria y la energía potencial de deformación elástica, y gravitatoria, el cambio de posición, ¿cierto?, de altura, y de deformación elástica. Todos los cuerpos son elásticos, se deforman poquitito con una gran constante resorte, podríamos decir, ¿cierto? Pero son con deformación elástica. Nosotros acá vamos a ver solamente la deformación elástica producida por el resorte, pero convengamos que todos los cuerpos se deforman elásticamente con una constante resorte muy grande, pero se deforman, ¿eh? Entonces, la energía potencial, ¿cierto?, por deformación elástica, son capaces de efectuar trabajo virtual durante un desplazamiento virtual infinitesimal. Esa es la idea. Entonces diríamos que la energía potencial gravitatoria, que es la primera que vamos a ver, ahí estaría representada, ¿cierto? Fíjese que tenemos acá nosotros una carga en la posición Y1 y la fuerza peso es para abajo. Y si lo llevamos para la posición 2, que es Y, que es la general, ¿cierto? El peso es para abajo, pero el movimiento fue, entre 1 y 2 fue para arriba el movimiento, fue vertical. Horizontalmente no hace trabajo porque la fuerza es vertical para abajo y el desplazamiento horizontal 90 grados, cero el trabajo horizontal. Pero verticalmente sí que hay trabajo. Y el trabajo que hizo la fuerza peso fue un trabajo negativo, va a llegar de 1 a 2. Análogamente podríamos decir cuando está acá en la posición 3, están al revés nosotros tenemos que, claro, hizo más trabajo, pero negativo. ¿Ah? Entonces, diríamos nosotros que un DWG va a ser igual a menos G, ¿por qué menos? Porque abajo, multiplicado por lo que se desplazaría infinitesimalmente para arriba. ¿Ah? Este es el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad durante un desplazamiento virtual infinitesimal verticalmente, ¿cierto? Ese es el trabajo. Entonces nosotros podríamos decir que trabajo, ahora en general, cuando se mueve, ¿cierto?, de la posición 1 a la posición 2, va a ser igual, ¿cierto? Ya ahora es la integral de Y1 a Y2 menos, ¿cierto? Porque es negativo, esto aquí está, dice que es negativo, ¿cierto? Se me pierde el ratón. Ahí está, negativo. Menos G por DY. Si integramos esto nos queda que es igual a, y como tiene el signo menos acá, nos queda al revés, ¿cierto? El Y sub 2, que es el límite superior, nos queda negativo. En cambio, el límite
inferior nos queda positivo. Entonces nosotros, como sabemos que el Y por G es lo que conocemos como la energía potencial, entonces nosotros podríamos decir que acá, ¿cierto? Energía potencial gravitatoria en la posición Y, nosotros podríamos decir que W, el trabajo que hace la fuerza peso para ir de la posición 1 a la posición 2, es igual a la energía potencial 1 menos la energía potencial 2. Y nosotros sabemos entonces que esto es menos el delta energía, porque en realidad el delta debe ser V2 menos V1. Y aquí es V1 menos V2, es menos entonces, es menos el cambio de energía potencial. El trabajo efectuado por las fuerzas externas durante un desplazamiento virtual infinitesimal va a ser igual entonces, ¿cierto?, a menos, ¿cierto?, la energía potencial. El cambio de energía potencial, menos. ¿Ya? Y eso es para el caso de la energía potencial gravitatoria. ¿Qué ocurre para la energía potencial de deformación elástica? ¿Ah? Y tendríamos nosotros que también lo podemos hacer de la misma manera, ¿cierto? Y tenemos que, a ver, permiso, joven, eso me está molestando. Está mejor. Tenemos nosotros, ¿cierto?, que en este caso... Disculpe, profe. ¿Sí? En la diapositiva anterior, G era masa por la gravedad nomás, ¿cierto? Sí, sí, Ya, siempre el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. ¿Ah? ya, ya, gracias, profe. Siempre va a ser así. Ahora, uno puede trabajar directamente G en kilogramos fuerza. ¿Ah? Eso puede, no se enreden con esto de los sistemas de unidades. ¿Ah? Si nos entregan el K en Newton, ¿cómo se llama? Metro, ¿está bien? En Newton partido por metro. Bueno, habrá que trabajar en Newton. Pero si nos entregan en kilogramos, podemos trabajar en kilogramos, y eso no es problema. ¿Ah? Pero siempre G es masa por aceleración, ¿cierto? Que puede ser en Newton o puede ser en kilogramos fuerza, sí. ¿Eh? Cuidado, no nos confundamos, ¿ya? Bien, en este caso, ¿cierto? Si nosotros tenemos, se me pierde el puntero, ahí está. Igual que en el otro caso, ¿cierto? Si tenemos que esta es la posición X, ¿cierto? Está en 0. Y lo movemos esto hasta acá. ¿Cuál es el trabajo que hizo el resorte? Tenemos que el desplazamiento fue X1, pero la fuerza de resorte fue para el otro lado. Lo mismo nos ocurre acá, ¿cierto? El desplazamiento aquí fue positivo, pero la fuerza que hizo el resorte es para allá, es negativo. Por lo tanto, y también sabemos que la fuerza es linealmente proporcional al desplazamiento, es decir, a lo que se deformó. Va a ser K por el K, la constante de resorte, multiplicado por X1, acá, ¿cierto? Y acá es K multiplicado por X2. O sea que hacemos el diagrama fuerza versus movimiento. El movimiento está, hasta aquí está X1, ¿cierto? Un poco corrido. Y este X2. Entonces, ¿cierto? Tenemos que esta es la línea. Aquí está K y acá está 1. La pendiente es K. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, el trabajo es el área encerrada bajo la curva, esa es la cantidad de energía, ¿cierto? Que ocupó para moverlo desde la posición 0 a la posición 1, y este otro desde la posición, ¿cierto? 0 a la posición 2. Convengamos que si este desplazamiento de aquí hasta acá es infinitesimal, en vez de ser un trapecio, y eso lo saben matemáticos, simplemente es la base por la altura, se asemeja a que esto es un rectángulo, esa es la gracia de que tiene la integral, ¿cierto? Sacar el área bajo la curva, ¿cierto? Como esto está casi al lado de esto, prácticamente un rectángulo. ¿Ah? Entonces el área encerrada bajo la curva es un medio de la base por la altura, eso nos enseñaron de chiquitito, ¿no? ¿Cierto? Eso lo sabemos.
Por lo tanto, tenemos acá que el trabajo, ¿cierto?, que hace el resorte va a ir desde la posición 1 a la posición 2, va a ser igual tal como ya se fue, porque el desarrollo es el mismo, va a ser igual a la energía potencial 1 menos la energía potencial en la posición 2, ¿ah? Es menos delta V. Por lo tanto, ¿cierto?, V de formación elástica es igual a un medio de K por delta X al cuadrado. ¿Por qué? Porque vemos que el área bajo la curva y el área bajo la curva es un triángulo, ¿cierto? Y tenemos entonces que la energía, ¿cierto?, para ir de 1 a 2 es un medio de K por x1 al cuadrado menos un medio de K por x2 al cuadrado, ¿cierto? Eso es. Y lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos el trabajo virtual, ¿cierto? El trabajo infinitesimal, ¿cierto? Va a ser entonces igual que en el otro caso, menos cambio de energía potencial. ¿Ah? Menos el cambio de energía potencial. Entonces, en los dos casos tendríamos que ahora la energía puede ser de formación elástica o puede ser de energía de formación, o puede ser gravitacional. Entonces nosotros, ahí está, ¿cierto?, que el delta, el W de 1 a 2 es V1 menos V2, y podríamos decir que el trabajo efectuado por las fuerzas que producen la deformación elástica es igual al cambio de energía potencial elástica. Y ahora, tomando, ¿cierto?, ahí puede haber cambio de energía potencial y cambio de formación elástica y cambio de energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Si la posición del sistema está definida por una única variable independiente, teta, que podría ser un ángulo, ¿eh? Puede ser un ángulo, puede ser otra, pero en nuestros casos, como es geometría, es teta. Podríamos escribirlo entonces que el delta W, que es el trabajo virtual, es igual a menos el delta B, que es el cambio de energía potencial virtual. Y podríamos decir entonces que esto se puede escribir como que el delta B del cambio de energía, este que está aquí, es igual a dB en d teta multiplicado por ese delta teta, que es el cambio, ¿cierto?, en la variable esa única del cual depende esto, ¿eh? Se puede escribir de esta manera. Ahora, esto que está acá, ¿cierto?, el delta B es igual a menos, o mejor dicho, el trabajo es igual a menos delta B. Y en el equilibrio esto es cero. Por lo tanto, esto que está cero, esto que está aquí es cero. ¿Ah? Esto en un trabajo virtual, ¿cierto? Esto es igual a cero. Y si esto es igual a cero, podría ser esto igual a cero o podría ser esto igual a cero. Esto no puede ser igual a cero porque es un trabajo que es un desplazamiento hipotético, ¿cierto?, en función de la variable, ¿cierto?, que podría tener lugar. Entonces, lo único que significa que si esto es igual a cero, esto necesariamente es igual a cero. El cambio de energía potencial, ¿cierto?, el delta W igual a cero, el delta B igual a cero, entonces tendría necesariamente, esto no es el distinto cero, solamente la primera derivada de la energía potencial, de todo, gravitatoria y la otra, entonces debe ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Que si el cuerpo está en equilibrio, nosotros podríamos, ¿cierto?, llegar y... Se me pierde el ratón acá. Ahí parece que está. Nosotros podríamos establecer cuál es la energía potencial, tanto de formación elástica como gravitatoria, y la derivamos una vez en función de esa única variable, y eso lo hacemos igual a cero. Así es simple. Entonces, determinación de la estabilidad del equilibrio. Aquí existen, ¿cierto?, tres posibilidades para que si esto es igual a cero y se produce el equilibrio, ¿cierto?, que dB de teta sea igual a cero. Y eso nos enseñaron en matemática que es la segunda derivada, nos va a decir eso. Si la segunda derivada de 2b de teta 2 es igual a cero, significa que si eso cambia no produce, ¿cierto?, la segunda derivada no va a producir, ¿cierto?,
que se mueva esto, y el equilibrio es indiferente, si es igual a cero. El cambio a la segunda derivada. En cambio, ¿cierto? Si esto es positivo, ese cantidad hacia arriba, positivo es mayor que cero, significa que hay equilibrio estable. Que si nosotros movemos la posición de equilibrio, va a tender a retornar a la posición de equilibrio. Y la otra, si es menor que cero, significa que hacia abajo en la función, y eso significa equilibrio inestable, porque si sacamos de la posición de equilibrio, ¿cierto? En lugar de restablecerse, se va a perder más. Primero sería así, ¿cierto? Si nosotros lo sacamos de la posición de equilibrio, se queda quieto, sería esto. En cambio, este otro sería con caída hacia arriba en la función, ¿cierto? Y eso si lo sacamos, ¿cierto? Cualquier delta, lo sacamos, esto va a tender a restituir el equilibrio, y en esta otra, que es el equilibrio inestable, ¿cierto? Lo sacamos de la posición de equilibrio, en lugar de restablecerse, como en este caso, se pierde más. Entonces, ahí está interesante, porque una vez que nosotros encontramos la posición de equilibrio, podemos reemplazar esos valores para ver si el equilibrio, en la segunda derivada reemplazamos los valores para ver si el equilibrio es igual a cero, ¿cierto? Si es mayor que cero o si es menor que cero, y si es mayor que cero significa que hay equilibrio estable, si es menor que cero, que hay equilibrio inestable. ¿Ya? Y esa es la forma, jóvenes, que se puede determinar la estabilidad del equilibrio, y lamentablemente aquí nos pilló la campana, porque tendríamos que, ¿cierto?, desarrollar un problema que lo vamos a tener que desarrollar en la próxima sesión, ¿no? Donde vamos a desarrollar, ¿cierto?, cuál es la solución de esto, un problema bastante parecido al que vimos anteriormente, ¿cierto? Y en el otro no estaba aquí en tracción, sino que estaba para el otro lado el resorte, y nos piden determinar las posiciones de equilibrio. Hay algunas que ustedes ya pueden determinar, que ya las vimos delante, ¿eh? Porque dice que tiene cero tensión el resorte cuando este punto coincide con este. Entonces ya sabemos, hay una posición de equilibrio. Inmediatamente podrían decir, pucha, igual que antes, para teta igual 90 grados, pi medio, sí. Y podría salir otro que, oiga, también va de equilibrio para teta igual menos 90 grados, o sea, para acá. Efectivamente, que el resorte ahí mismo, no tiene tensión ahí, porque cuando este punto está acá, no tiene tensión, pero esto está dado vuelta abajo. Y la otra posición es la que nos refleja algo más o menos lo que estamos viendo aquí. Sería igual que en el otro caso, en las tres posiciones. Ahora, lo que nos interesa es ver, para esas posiciones, cuándo hay equilibrio en cada una, cuál es el equilibrio, está en equilibrio estable, cuál está en equilibrio inestable, y si hay alguna que está en equilibrio indiferente. Y eso no lo alcanzamos a ver porque nos pidió la hora, jóvenes, pero este problema lo vamos a ver en la próxima sesión. Por si acaso, el apunte de esto está en el Moodle, de manera que ustedes lo pueden mirar y pueden ya conocer cuál es el desenlace de esto, ¿cierto? Y es interesante porque esta es la única forma que conocemos de ver la estabilidad del equilibrio. ¿Es estable o inestable? ¿Ah? Lógicamente a nosotros nos interesa que haya equilibrio estable, no equilibrio inestable. La inestabilidad, joven, es una cosa terrible. O sea, uno no sabe en qué momento se puede ir algo abajo. ¿Ah? Entonces, mecánicamente nos interesa, ¿cierto?, que exista. ¿Cuáles serán las condiciones para que el equilibrio sea estable? ¿Bien? Llegamos hasta ahí, jóvenes. No se olviden entonces, los que llegaron tarde, les voy a dar la posibilidad, hoy día mismo les voy a plantear dos problemas. Un problema de armadura. Era bastante simple. Yo he puesto las soluciones, jóvenes, véanla ustedes, era una cuestión bastante. Por eso las tiro, porque eran bien cortos los problemas. Y lo que sí me di cuenta, que incluso en el problema de armadura no han dominado todavía esto, el diagrama de cuerpo libre. Todavía no me colocan todas las fuerzas, cortan barras y no las reemplazan por fuerza, quedan así, ¿eh? No vi nadie que lo hiciera correctamente. Y el otro que sí que me sorprendió más fue el problema de Papus, que siendo algo tan sencillo, sin embargo, tampoco nadie lo hizo bien. Entonces, esos dos problemas se los voy a plantear hoy día, y ustedes me los traen el próximo lunes. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 del día, ¿ya? A las 12 del día lo anda. El que llega después no corre. ¿Y qué se hace con eso? Es que espero que tengan un 100, por si tienen, pueden
conversar entre ustedes, le pueden preguntar a un ingeniero, le pueden preguntar a una mecánica, y pueden hacer lo que quieran, pero la cuestión es que resuelvan el problema. ¿Ya? Y espero que tengan un 100 para que puedan promediar esa y puedan demostrar, mire, lo logré, lo logré. Pero honestamente, ¿lo logra usted o lo logró un amigo? No sé, pero la idea es que sean capaces ustedes de internalizar ciertos estos conocimientos que hasta este momento no se ve que lo hayan logrado, que yo les dije que la parte importante del diagrama cuerpo libre no están los diagramas cuerpo libre, no había ni... Había un solo joven que me hizo un corte muy bien, pero no estableció bien las ecuaciones, ¿ya? Uno solo de dos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes vean, estén viendo a la tarde, ya va a estar puesto el problema en el Moodle, ¿ya? Y llegamos hasta ahí, pues, jóvenes. Terminamos este problema en la próxima sesión y con este capítulo terminamos todo lo que es estática y entramos a lo que es cinemática, ¿ya? ¿Estaríamos, Profe, jóvenes? disculpe, en la otra sesión hay control igual o no? Sí, sí, ¿Y qué pero hay la que otra ver en el sesión control? es de roce ese control, ¿ah? Ya. Es de roce, efectivamente está programado un control el próximo jueves, ¿ya? Efectivamente, ¿ya? Ya. Bien, pues jóvenes, hasta luego, que estén bien, a cuidarse, Ya, profe. Chau, chau. ya, bien, Profe. chao muchachos. Bien.